Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a quienes están en este momento conectándose a través de Twitch y les recordamos que podemos conversar a través de nuestro chat en vivo y en directo. Y también saludamos a quienes nos ven en YouTube y les recordamos que por allá también podemos conversar a través de los comentarios o nos pueden dejar un me gusta, un no me gusta o compartir nuestros videos con aquellas personas a las que les puede gustar estas lecturas en voz alta. Y bueno, saludamos a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario, Kathleen Arenas. Pájaro y dice así. En un tiempo de suyo lejano, entre el verdor de los territorios del trapecio amazónico, que corresponde a Brasil, Colombia y Perú, se asienta la que en la actualidad se conoce como cultura del Baupés. En ese espacio se desarrolló y nutrió una tribu cuyos orígenes se pierden en el tiempo anterior a la conquista de españoles y portugueses, y allí vivía una niña a quien nombraban Dinari. Ella es el centro de esta historia, que explica el origen del mundo, del poder masculino y de tantas otras cosas que hoy no recordamos de manera suficiente. Dinari, llegada a la edad de los primeros amores, sintió que en su corazón se abría un espacio enorme para amar a un joven de su edad, que fuera libre como el viento y enamorado de la vida. Soñaba ir con él de pesca, a coger moras silvestres y otras frutas que se daban jugosas y naturales en toda la comarca por ella conocida. Pidió permiso a su madre para buscar el objeto de su amor, pero ella le advirtió que en los Vianacas, como se designaba su comunidad tribal, regían, también desde todos los tiempos, unas leyes muy claras sobre el amor. Este no existe solo, dijo la madre. Por el contrario, primero están las normas y el turno que hay que cumplir. ¿Cuál turno?, preguntó Dinari. La madre reunió a las ancianas de la tribu y entre todas fueron contándole que era necesario esperar que el Tuixahua, que era su jefe, patriarca, padre mayor, hermano primero, médico sanador, curador de almas y de cuerpos, en fin, el legislador que aplicaba los preceptos del dios Luna y el dios Sol, asignara marido a todas y cada una de las mujeres que antes que ella esperaban por la asignación de un compañero. Por orden riguroso de edad, las arrugas primero, las que presentaban canas, las primeras canas, las que nunca habían tenido marido. A esas se les asignarían los hombres que fuesen despuntando al alba de la vida sentimental. Pero antes que ella, niña adolescente aún, quedaban además las viudas, las jóvenes que habían perdido a sus maridos en las tareas de caza de monte. En efecto, los animales eran bravos y defendían su vida con dientes, colmillos, pezuñas, mordiscos y patadas. ¿Cuántos indios morían en esas tareas? No se sabía, pero siempre eran muchos. Otras enviudaban porque su tribu se guerreaba con otras que vivían cercanas, con las cuales competían en la caza de cerdos salvajes y pájaros que también los cazaban para enriquecer sus platos diarios. Dinari se sintió acongojada al contemplar ese sinnúmero de mujeres que veía, solas, tristes, sin compañero al lado, pero vio con los ojos del alma que ahora le dolían de manera distinta y de otra forma, que además de las viejas solteras y las viudas jóvenes, por esos días habían tantas y tan bellas chicas como ella, con ojos grandes, negros y soñadores, que como ella y con ella también querían tener un compañero, un marido, un amigo personal, un sujeto del cual enamorarse. Y sabía además que había muchachos de su edad, pero en menor número, porque la luna había invertido para que nazcan más mujeres, porque la luna había intervenido para que nazcan más mujeres que hombres. Su madre decía que para el tiempo en que Dinari fue concebida, la luna había estado más redonda, más brillante y juguetona,
y que había salido con más fuerza por la noche. Finalmente, los hombres eran hijos del sol y las niñas nacían por la intervención de la luna. Eso explicaba que fueran más las niñas que los niños, porque el sol solo trabajaba de día. En cambio, la luna no dormía, trabajaba todas las noches sin parar y al salir el sol no se iba a dormir. Se ocultaba detrás de él, observándolo calentar las praderas y la selva. Veía también cómo se las arreglaba para que el agua se evaporara, hasta que el sol, cansado, se iba a su cama a dormir largas noches, solo. Entonces la luna se volvía visible, luminosa, y trabajaba incansable sobre los sembrados y sobre los animales, y especialmente se dedicaba a influir en el ánimo amoroso de los hombres y mujeres. Por esas razones, entre los Bianacas había más niñas, más mujeres jóvenes como ella. Dinari decidió no esperar más. Si era imposible tener marido entre los de su pueblo, si era muy remoto casarse con uno de su gente, lo mejor era ir a otro lugar, a llorar junto a un árbol mientras le dure la vida. Sin maletas, sin llevar nada más que su dolor, caminó sin rumbo fijo hasta encontrar la sombra de un árbol grueso sobre el que recostó su espalda y se puso a llorar allí, en la inmensidad de la selva. Mientras el tiempo le pasaba lento a Dinari, alguien oyó unos sollozos profundos que salían de la tupida selva y eran tan lastimeros que llamaron su atención. El chico, que estaba sorprendido por la inmensidad del llanto, se acercó a contemplarla. Él era el jefe de la tribu de los Yapay, hombres pájaro, que andaban de cacería buscando alimento entre pepas y frutos de los árboles. Las lágrimas de Dinari lo conmovieron. Se acercó a ella y le pidió que le contara el motivo de sus penas. La niña le contó de las leyes de su pueblo, de su necesidad de amar, de la inutilidad de la espera, de su decisión de dejarse morir en su propio llanto, porque veía lejano y casi imposible su encuentro de pareja. Prefiero morir secándome en mi llanto antes que seguir con mi gente en una eterna espera, le dijo Dinari al hermoso joven que extasiado contemplaba el hilo de agua que formaba el llanto de Dinari. El muchacho guerrero la vio bella e indefensa. Lo enamoraron sus ojos negros, sus pestañas largas, sus cejas firmes y grandes, pero especialmente sintió como propias las lágrimas de Dinari. Se ofreció, sin pensarlo 2 veces, para que lo aceptara como su compañero eterno, como su marido y su cómplice, como su guía y su pareja. Y entonces ella ya no solo deseaba un compañero cualquiera, sino que se enamoró del joven Yapay y quiso ser su esposo. Sin más preámbulos, decidieron su enlace matrimonial y el Yapay y Dinari fueron rodeados por los compañeros del muchacho para ser testigos de su compromiso bajo los rayos del sol y los auspicios de la luna. Se casaron en el acto, sumergiendo sus cuerpos en las aguas del río Dianumión, como se lo pidió el Yapay a Dinari. Y antes de cruzar las aguas torrentosas, el hombre pájaro hizo que ella se frotara el cuerpo con unas hierbas que previamente había machacado. El zumo de las hierbas, ese líquido jugoso y verde, se fue extendiendo sobre el cuerpo de Dinari, cubriéndolo todo, y después de zambullirse en las aguas, salieron los dos a la otra orilla. Y Dinari se encontró convertida en Yakami, esto es, era ya una mujer pájaro, igual a como eran todos los que rodeaban al jefe de los pájaros, que además ya era su esposo. Vestidos sus cuerpos diminutos con plumas de todos los colores, quedaron listos para emprender el vuelo. De esos pájaros hoy se recuerda su nombre y con él se designa a los pájaros trompeta, que son fácilmente domesticables y que en Brasil los usan para proteger las aves de corral. Esta tribu de los Yakami, integrada por los hombres pájaro o Ilapay, cuando se bañaban en las aguas del río sagrado Dianumión, cambiaban de forma y de especie, tomando forma de hombres o de pájaros según fuese necesario. Así, una noche en que su forma corporal era de seres humanos, Dinari y el jefe de los Yapay, transitando los caminos del amor
y en medio de los goces del cuerpo engendraron sus 2 hijos, un niño y una niña, que nacerían 10 lunas después. Los niños nacieron portando en su frente y en sus pies las estrellas del firmamento que Dinari había contemplado con profundo detenimiento mientras copulaba con su marido Yapay. Esas estrellas, cómplices de su amor, se adhirieron a sus hijos como si ellos también fuesen hijos del firmamento, como si los astros, dioses del amor, los reconocieran como sus propios frutos. ¿Qué te pareció? Ya, ahora sí. ¿Cómo conciben el origen estas comunidades? Entonces, sí, me pareció curioso que precisamente gire en torno a este sentimiento. Ujú. Pues no sé, por lo general uno se imagina estas historias como un poco más eh, violentas en cierto sentido. Entonces me pareció interesante que esta gire en torno precisamente a estos elementos. Y bueno, sí, quería, de hecho, una cosa que me pareció interesante al inicio y que quería preguntarte es, bueno, ¿qué te parecía esta forma de ver a esa sociedad? Una sociedad en la que hay más mujeres que hombres y sin embargo ellas están preocupadas por conseguir pareja, por conseguir un esposo. Bueno, pues sí, digamos que esta es, pues eso es uno de los temas de los que trata. De hecho, este es un texto mucho más largo. Como les decía, esta es una versión un poco más libre que la versión original. Un saludo a Nuri, que nos dice que esta lectura le pareció preciosa. Y sí, digamos que dentro del estudio, porque además esta es una historia que, pues así como los mitos fundacionales de los que les hablábamos al principio, pues han sido estudiadas, han sido organizadas, han sido traducidas múltiples veces, etcétera. Digamos que sí, uno de los temas es, bueno, esa dualidad entre los poderes femenino y masculino. Cuando entramos en, digamos que en un principio, y eso también lo dice el texto original, pues sí, se nos habla de una sociedad típicamente matriarcal. Y luego, pues una de las partes de la historia es precisamente pues cómo surge ese gobierno patriarcal, ¿no? Que pues irá en el transcurso de la historia, pues irá desplazando un poco el matriarcado que hay. Además, bueno, vemos también la simbología de la luna, el sol, pues lo que está claramente puesto ahí. Además que también nos dicen que muy en el fondo, pues también es la transición entre dos formas de gobierno, ¿no? Entonces, sí, pues digamos que es un tema bastante tradicional en estas historias. Sí hemos, digamos que sí hemos escuchado pues que muchas de estas sociedades fundacionales solían ser matriarcales, pero bueno, digamos que con la llegada de pronto de los conquistadores y esto, pues digamos que eso se transformó y bueno, tenemos acá un reflejo de esa historia. Entonces pues digamos que lo tenemos acá en forma de un poema heroico y pues también de una forma bastante simbólica. Entonces digamos que no es, digamos que no es raro encontrar esa, digamos, esa dualidad en estos textos fundacionales. Además que también otro de los temas pues es el origen del hombre mismo, bueno, de la humanidad. Entonces sí, pues
es también bastante común encontrar pues en estas historias pues como por lo general una pareja pues empieza a poblar el mundo y a crear una nueva sociedad. Entonces, yo creo que son temas bastante comunes en pues este tipo de relatos, ¿no? Sí, precisamente, pues estaba viendo por ahí que el término Yurupari pues se suele asociar como a hijo del sol o a hijo de la luz blanca, como simulando, como acercándolo al sol. Y también aquí en el relato que tú nos contabas veíamos esa asociación de la mujer con la luna, que también podemos ver en otras mitologías precolombinas, como la Chibcha, con los personajes Ujú, de Chía y Chía la luna y Sue el sol, que ujú, también hacen parte de ese mito fundacional desde esta otra, desde estas otras poblaciones, los chipchas, los muiscas, más hacia el interior del país. Y pues resulta interesante que también en estas zonas amazónicas, que por cierto, pues como tú también nos contabas al inicio, no solamente hace parte como de la tradición de nuestro país, sino que pues Amazonas comparte frontera con varios países, particularmente con Brasil, y pues esta leyenda del Yurupari también es un relato que suele encontrarse en esas fronteras. Entonces, sí, es curioso volver a ver estos elementos también en este mito, en esta historia, y ver también esas asociaciones, como que no solo es una cuestión de estas culturas precolombinas, sino que también lo podemos ver en muchas otras culturas, la asociación del sol con el hombre, de la luna con la mujer, ujú. y de cómo estos dos cuerpos celestes pues terminan siendo como los padre y madre de la humanidad en algún sentido. Entonces, Ujú. también otra cosa que me parecía bonita de esta versión del relato, y que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado del entorno amazónico, es la presencia de los pájaros. ¿Qué te pareció esa? Pues bueno, acá nos hablan de los hombres pájaro y de cómo a través de un rito convierten a esta, o bueno, sí, entre comillas, convierten a esta mujer en una miembro de esa tribu de hombres pájaro. Eh, ¿Cómo te parece eso dentro del contexto amazónico? Como comparándolo con otros contextos como el Chibcha y el Muisca, en el que tenemos, por ejemplo, yo recuerdo mucho la leyenda de Bachué en el Salto del Tequendama, y pues tenemos unas imágenes más como de ese tipo como de paisajes, montañas, cascadas, agua, tipo lagunas, pero no tanto como ya tirando a cuestiones más selváticas, pájaros. Seguimos teniendo la presencia de la luna y el sol, pero como en un contexto un poco diferente. Entonces, ¿cómo te parecen esos contrastes? Y pues bueno, esos como detalles particulares de esta historia ubicada en la Amazonía. Wow, bueno, pues esa es una pregunta que pues que nos lleva directamente, pues como a revisar de pronto de dónde viene esta historia, ¿no? Típicamente, o bueno, la asociación como más directa es que uno dice, ah, no, pues están en la selva, entonces sí, digamos que hay pájaros y entonces es como la asociación más lógica que uno puede hacer al principio. Y bueno, digamos que te agradezco por la pregunta porque sí, eso nos da pie de pronto para hablar de dónde exactamente viene esta historia. Entonces, si te parece, voy a leer un fragmento del prólogo o la introducción que tiene esta edición de esta historia y ya lo comentamos, ¿vale? Por supuesto. Vale, entonces en la introducción nos dicen lo siguiente.
El canto de Yurupari, o Engendrado de la fruta, es el poema heroico más importante producido en territorio amazónico colombo-brasilero durante el periodo prehispánico. Es además uno de los pocos poemas que aún pervive en la extensa geografía suramericana del Baupés. La recolección y transcripción en grafía latina del poema se realizó a finales del siglo XIX por el brasilero Maximino José Roberto, indígena culto y conocedor de varias lenguas aborígenes, quien recogió el mito de Yurupari y otras leyendas de sus antepasados. El rastreo histórico sobre el origen y la autenticidad del canto señala que el conde italiano Hermano Stradelli realizó 3 viajes por el Baupés, de 1881 a 1891. En el último viaje, el indio Maximino José Roberto le confió el texto de la leyenda, escrito de su puño y letra en lengua ñengatú, para cuya grafía utilizó los caracteres latinos. Stradelli lo tradujo al italiano y lo publicó en 2 segmentos del Bollettino della Società Geografica Italiana en 1890. En 1899 apareció en portugués la traducción del poema realizada por el brasilero J. Barbosa Rodríguez, uno de los primeros que se preocupó por recoger la leyenda. El historiador colombiano Pastor Restrepo Lince, sirviéndose de las traducciones al portugués y al italiano, realizó la versión del poema al español. Esa obra, la realizada por Restrepo Lince, continúa a la fecha sin editarse, y lo que de ella se conoce es lo citado por Javier Arango Ferrer, quien en el tomo 19 de la Historia Extensa de Colombia inicia el estudio del desarrollo literario del país, dedicando el primer capítulo al periodo aborigen, y dentro de él destaca este poema, el de Yurupari. La fuente utilizada por Arango Ferrer es el manuscrito de Restrepo Lince, con el cual realiza un resumen de la leyenda, única referencia en español sobre el poema de Yurupari hasta finales de 1983, cuando el Instituto Caro y Cuervo editó la investigación que Héctor Orjuela, de quien les hablamos al principio, había iniciado en su seminario de literatura hispanoamericana en 1981 en la Universidad de California, en Irvine, publicando anexo en toda su extensión e integridad la primera traducción de la leyenda vertida al español por Susana N. Salesi. Entonces, en ese libro, Orjuela suministra completa información acerca de los investigadores que trabajaron y buscaron la leyenda en el amplio territorio selvático de América, por el cual el mito de Yurupari se extiende. Entonces, digamos que, pues como vemos, este es un texto que de hecho, y es bastante particular, que pues uno de los últimos idiomas a los que se tradujo precisamente es el español. Entonces, pues digamos que entre traducciones, pues ya creo que ya hemos hablado de eso, y es que pues muchas cosas, muchos sentidos pues se pueden perder ahí, ¿no? Entonces es bastante interesante pues ver cómo esto ha sido recogido, y esta leyenda pues ha sido digamos manejada a través pues de traducciones, digamos que tuvo que ir primero en italiano, después portugués y finalmente en español, ¿no? Entonces pues vemos que de todas maneras la fuente original es la misma lengua indígena. Entonces sí, pues me parece que también digamos que esos elementos de pues personas que adquieren formas animales también es muy característica de estas historias. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, la leyenda de los delfines rosados, que me parece hermosa, y que pues básicamente es que los delfines rosados son hombres que en las noches, no, sí, que en las noches visitan las aldeas para encontrar pareja también. Entonces pues yo creo que es un elemento bastante común en este tipo de historias. No sé si de pronto hayas escuchado algo parecido. No precisamente de esa manera, pero sí es algo común la aparición de ese tema de la fertilidad Mm, y,
y cómo se asocia con esa búsqueda de pareja. Es curioso que incluso en muchas leyendas y en muchos mitos fundacionales de muchos pueblos, Ujú. incluso la tierra o el cielo o elementos de ese tipo requieren de esa fecundidad y requieren de esa dualidad hombre-mujer de alguna manera. Entonces son historias que siempre están girando en torno a a esa aparición de la dualidad, a que se necesitan dos fuentes, llámense como se llamen o se ubiquen como se ubiquen, para generar esa fecundidad, esa fertilidad. Y, y bueno, sí, el tema de de la pareja me parece bien interesante por el hecho de que como que hay una concepción social ahí detrás muy arraigada, independientemente de, bueno, no sabría si, por ejemplo, ahora que nos cuentas esto de las traducciones y de cómo se ha manipulado el relato, manipulado en el sentido de que pues obviamente ha pasado por varias manos, por muchas interpretaciones, como todos sabemos, pues estas traducciones pueden, como tú misma lo señalabas, pueden alterar algunas cosas o puede que haya tergiversaciones en el camino o que de pronto lo que en lengua indígena significa una cosa, pues al tratar de traducirlo no se puede, entonces se busca lo más cercano. Entonces no sabría si hay algún tipo de contaminación como de esa cultura tal vez europea o tal vez de la persona que realizó la traducción, pero sí me parece interesante que, por ejemplo, en estas comunidades indígenas exista esa noción de pareja, como que tienes, o como que eso no es no sé cómo explicarlo, como que esa fecundidad y esa fertilidad y ese surgimiento de la sociedad requiere la existencia de parejas y no simplemente se puede dar así como al azar, como que no es, existe no sé, un guerrero alfa, un macho alfa que fecunda a todas las mujeres y ya a partir de ahí surge, sino que efectivamente se necesita esa concepción de eh, no, tengo que buscar una pareja y como lo mencionan en el relato que nos contaste, ese enamoramiento es una pareja para toda la vida. O sea, nosotros dos somos los que vamos a hacer el ritual o nos vamos a casar o lo que sea y, y existe esa concepción de pareja. Entonces, por un lado, pues uno podría entender eso teniendo en cuenta esas referencias como por ejemplo sol y luna, cielo y Ujú. tierra, o tierra y agua, como que uno entiende, bueno, si estas comunidades tal vez tenían esos referentes duales y a Ujú. partir de esos referentes duales pues uno hace la extrapolación de, sí, tiene que haber una pareja y si así es con los cuerpos celestes o con los dioses o con las imágenes, con las deidades que poseemos, pues así mismo debe ser con nosotros, como esa idea de a imagen y semejanza de lo que esté por allá arriba de nosotros. Pero pues también, o bueno, no sé si es que uno ya está muy contaminado de esa visión, pero a mí esa visión me parece, o yo la asocio más con cuestiones muy occidentales, como herencias, herencias culturales de, pues sí, tiene las parejas y las parejas son de esa manera y es hombre y mujer y eso no se puede cambiar y bla, 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 que pues es todo este cuento conservador fuerte que le ha puesto muchas trabas a cosas que hoy en día ya eh, vemos como más normales. O no como más normales, sino como cosas que pasan y que no se salen del orden establecido porque no hay un orden establecido. Entonces, Ujú. como que uno lo suele ver más por ese lado. Pero sí, pues te quería preguntar qué te parece esa concepción de la existencia de esas parejas y esa visión del romance que también nos presentan acá. ¿Será que sí es originaria o si estas comunidades lo ven de esa manera? ¿O tal vez fue esa manipulación del texto a lo largo de las traducciones la que nos la trajo con esa romantización, tal vez si se quiere ver de esa manera?
Sí, pues ya digamos que además es una excelente pregunta porque finalmente, bueno, digamos que aquí también en este texto introductorio, pues nos cuentan que definitivamente, pues la existencia de ese primer manuscrito en lenguaje nativo, pues no está demostrada, ¿no? Entonces, digamos que los viajeros y las crónicas de la época, pues digamos que son registros, pero digamos que en general pues no podríamos saber de pronto hasta qué punto es la ficción y hasta qué punto es el manuscrito. Además que como ya ha pasado varios filtros y cada idioma es una forma de ver el mundo, de hecho eso también pasa incluso con la Biblia, ¿no? Que tantas veces traducido, tantas veces ha pasado como por las interpretaciones, porque además cada traducción, y como lo hablábamos antes en alguna otra sesión, pues va cargada con el componente simbólico de quién, tanto del lenguaje al que está siendo traducido, como de quién lo está traduciendo, ¿no? Entonces también eso es un conjunto de lecciones que finalmente alguien, ya sea un individuo o un grupo de personas, pues hace. Entonces, sí, digamos que esto se siente bastante europeo, bastante, eh, digamos que con esos polos muy definidos. Entonces, claro, pues digamos que yo me imagino que para su época esto debió haber sido pues bastante revolucionario, digamos, si lo estamos comparando con otros textos fundacionales, entonces, claro, digamos que esto debió haber sido un completo boom en su época, digamos que cuando llega en español, que es según lo que leímos, es en los 80s, entonces bueno, como que eh, hay una interpretación nueva pues se hace con todo el rigor, como sabemos que hacen las academias, como el Instituto Caro y Cuervo, por ejemplo, que es una de las instituciones más rigurosas con respecto, digamos, a esos estudios de lenguaje, esos estudios literarios. Pero sí, digamos que muy en el fondo, pues sí se siente un poco como esa influencia, ¿no? De todas maneras, pues sabemos que muchas de estas cosmogonías, de estas formas de interpretar y de ver el mundo, pues también vienen a través de los elementos y la observación de los elementos, ¿no? Entonces, pues estas concepciones como la luz, la oscuridad, todo esto, pues digamos que son elementos comunes en este tipo de historias, ¿no? O tenemos una gran deidad que fue la que pobló el mundo, o por ejemplo, tenemos este tipo de historias. De hecho, esto que mencionabas, que había un macho alfa que poblaba, sí, eso pasa más adelante en el poema épico. Porque lo que sucede después de esta historia es que, bueno, Dinari, nuestra protagonista, se pierde y uno de sus hijos es el que sale a buscarla y digamos que en ese trayecto, pues va poblando el mundo, literal. Ok. Entonces, es como, pues venimos, lo que nos contaba al principio, esta historia, que es la historia de la sociedad matriarcal, que están esperando por esos compañeros, porque ellas son muchas, de hecho, además nos lo dicen ahí, ¿no? Pues algunas ya tienen sus primeras canas y todas ellas están primero que las jóvenes. Entonces, pues ya digamos que eso habla de un desequilibrio, ¿no? Y digamos que todos estos textos, o bueno, la mayoría de estos textos siempre están hablando como de ese equilibrio en el mundo, en el universo, ¿no? Entonces, bueno, aquí obviamente nos están hablando como de un cambio, de lo femenino, lo masculino, pero también esa simbología de, bueno, lo antiguo versus lo moderno, lo que puede ser moderno. Entonces son unos relatos básicamente de equilibrios, ¿no? Y eso pues está presente en muchas mitologías.
Entonces sí, yo creo que obviamente eso debe estar mediado, más que pasamos por 2 idiomas, perdón, por 3 idiomas. Entonces, claro, digamos que cada idioma tiene su carga. Pero pues sí, no sería extraño tampoco encontrar este tipo de temáticas, porque sí, finalmente siempre se habla o del origen de un pueblo y siempre es, o bueno, por lo general es así, o de cómo pues las cosas llegaron a donde están, o es el origen de todo un mundo, ¿no? Y una forma de pensar. Y bueno, esta es la que se le atribuye a esta zona. Obviamente sí, no debemos olvidar que pues si viene de una traducción y esto, no dudamos que sea rigurosa, pero claro, algo de todo el trayecto pues se debió quedar, ¿no? Total, y bueno, pues ya para cerrar la conversación, creo que hay una pregunta obligada y es, al inicio nos contabas que esta historia pues es prácticamente el equivalente de textos muy muy famosos como el Popol Vuh. Mm. Y pues bueno, sin embargo, rara vez uno los escucha. Digamos, yo supe del Popol Vuh cuando estaba en el colegio porque era como lectura obligada del plan lector, Sí, pero no recuerdo que me hayan puesto a leer el canto del este. Yurupari. Entonces, a qué crees que se deba esto? A pesar de los esfuerzos institucionales, pues como tú bien lo decías, creo que el Caro y Cuervo es una de las instituciones que más ha velado por rescatar muchas cosas de nuestra lengua y de nuestra cultura colombiana que prácticamente uno daría por perdidas. Yo recuerdo mucho que hace un par de años sacaron eh, una novena de aguinaldos que fue la primera hecha en Latinoamérica, ¿sí? Si mal no recuerdo Ujú, es peruana y pues es un facsímil súper bonito. Eh, mm. no era nada caro, costaba, no sé, yo lo compré como en 10.000 pesos, 15.000 pesos, algo así, un precio pues que uno dice como, o sea, pues es una novela, es una novena de aguinaldos, obviamente pues uno se la regalan con la natilla, pero pues es un libro que me pareció curioso, me pareció bonito pues tener como esa primerísima versión de una novena en estas tierras escrita en español. Mm. Y yo me acuerdo que le hicieron pues una campaña de expectativa al asunto, pues como que en sus redes lo mencionaron. Pero pues sí, como que uno a veces ni siquiera se entera de esas cosas. Entonces, eh, ¿por qué crees o a qué crees que se deba que conozcamos tanto, por ejemplo, el Popol Vuh, pero estas que son un poquito más cercanas a nosotros, pues prácticamente no tengamos ni idea de que existen? Bueno, no, pues de hecho, eso nos lleva también a algo que nos dice la autora de esta versión, porque digamos que sí, y yo también, de hecho, recuerdo que cuando estábamos planeando esta sesión, pues me acuerdo que yo te dije como, wow, no puedo creer y esto nos ha pasado en general, ¿no? Como no puedo creer que esté en este tipo de textos, que se ha considerado como literalmente el nacimiento de nuestra literatura como país. Y sí, y yo te decía, me siento muy mal porque Se nos fue la conexión. Vamos a ver si Cata regresa, porque parece que se cayó la conexión. Pero bueno, pues mientras tanto, mientras ella reaparece, yo les recuerdo que podemos continuar nuestra conversación a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo todas estas lecturas. Ah,
Allí van a encontrar todos los textos que hemos leído de este recorrido literario. Recuerden que hoy es nuestra penúltima parada. Ya atravesamos toda Colombia a través o resaltando una lectura de cada región, ya sea lecturas que hablan de la región o autores y autoras de esa región. Entonces, si quieren revivir todo ese recorrido, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y también nos encuentran en Instagram y Facebook, donde pueden encontrar información sobre eventos, lanzamientos, nuevos libros, noticias sobre autores y autoras. Todo lo que gira en torno al mundo literario lo podemos encontrar en nuestras redes sociales, y obviamente también nuestras propias iniciativas, como el Literamigo que Cata nos estaba mostrando el día de hoy, y también pues sus compañeros que siguen aquí presentes. Entonces, si quieren saber un poco más acerca de ellos y sobre el lanzamiento del que Cata nos contó el día de hoy, pues les recordamos que en Instagram y en Facebook pueden encontrar toda la información referente a ellos. Entonces, por allá las esperamos y los esperamos. Y nosotros les recordamos que aquí vamos a continuar leyendo. Ya la próxima sesión de Uno de cada estantería en vivo será la sesión de cierre de este recorrido literario por Colombia, pero empezaremos una nueva serie. Entonces, preparadas y preparados para saber de qué se tratará esta nueva presentación, de qué vamos a leer, cuál será nuestra nueva saga, nuestra nueva serie. Entonces no se pierdan nuestras redes sociales, no se pierdan nuestras emisiones, para que estén súper al tanto de nuestra próxima aventura literaria. Y bueno, por aquí ya volvió Cata para que nos cierre su respuesta, y pues ya para el cierre de esta emisión. Ay, perdón, discúlpenme, por favor. Problemas técnicos que nunca fallan. Entonces te decía que, bueno, estábamos hablando de que, bueno, estaba muy entusiasmada con esta lectura cuando la encontré, porque sí, digamos que esto no es muy conocido. Personalmente creo que es, digamos que el texto original pues es lo que les decía, es en un tono de epopeya, una cosa muy, bueno, muy técnica, etcétera. Entonces, bueno, digamos que esos son tipos de textos complejos que definitivamente, y bueno, no estamos diciendo que el Popol Vuh sea pues muy fácil, pero digamos que sí son textos que se consideran más dentro de la academia, ups, sí, pero no dentro de un contexto de pronto escolar, ¿no? Como que esto uno siente que debería estar más priorizado en los planes lectores, pero precisamente ese es el origen de esta versión que tuvimos hoy. Y es que Cecilia Caicedo, nuestra autora de hoy, pues ella, digamos que como también está dentro de lo académico, se ha dedicado a hacer, de hecho, a falta de uno, tiene 2 libros sobre el Yurupari. Entonces, digamos que ella explica que esta versión nace con el objeto pues de hacer conocer este poema, que igual nos pertenece a colombianos y brasileños por igual, pero que en su versión pues ella lo cambia precisamente para favorecer ese entendimiento, ese conocimiento, ya que pues los textos originales realmente pues están como en otro nivel, ¿no? Y no están en ese nivel como del conocimiento general. Entonces, pues ella, y puntualmente ella dice de la versión de Héctor Orjuela, que es el académico que les contamos que rescató pues este poema, esta versión, pues ella nos dice que la literatura colombiana pues le debe un reconocimiento muy especial, porque él se ha dedicado a realizar algo que llaman los recobros, que es volver a pasar una cuenta sobre los efectos y los hechos que nos marcan pero que hemos olvidado.
¿sí? Y entonces ella dice que estos olvidos duelen y estos olvidos cuestan caro, pues al curso de la identidad cultural de nuestro país. Entonces, precisamente estas versiones, y de hecho esta versión se puede comprar a través de la editorial Magisterio, em, pues precisamente para favorecer un poco, y de hecho esta editorial hace parte de los planes lectores, es como muy especializada en estas versiones, entonces precisamente por eso llegamos como a esta versión, que es un poco, pues digamos que está más simplificada, está en otro orden precisamente para, digamos, favorecer el conocimiento y la difusión de estos contenidos. Por eso precisamente fue la que escogimos el día de hoy, porque pues digamos que el texto original también se puede encontrar en varios repositorios en internet, pero sí, digamos que a la hora de leerlo, contarlo, etcétera, pues digamos que hay versiones que se prestan más para eso y bueno, por eso escogimos esta en la noche de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por traernos esta importante historia, este pedacito de nuestra cultura, para Mm. que, bueno, pues muchas más personas puedan conocerla y, como bien dices, pues acercarse a ella, ya sea comprando esta edición de Magisterio o tal vez buscando el texto original o tal vez buscando alguna otra versión que les llame la atención o que tengan a la mano. Lo importante pues es, como tú bien lo dices, que esto no muera, no desaparezca y pues bueno, que eventualmente tenga el reconocimiento que se merece, teniendo en cuenta pues la magnitud de obra que estamos o de la que estamos hablando. Muchísimas gracias por esta lectura del día de hoy y bueno, cuéntanos cuáles serían tus palabras de cierre para las personas que nos están viendo. Bueno, no, como me imagino que ya hiciste todas nuestras invitaciones, ¿no? A que nos acompañen, por supuesto, en nuestra última parada. Eso será la próxima semana y pues los invitamos, las invitamos a que nos acompañen en uno de cada estantería Play el sábado en la noche. Y por supuesto, también la invitación, como les decíamos, bueno, hoy nuestro amigo unicornio, inspirado en la literatura medieval, pues llega a nuestra casa. Estamos muy, muy contentos de presentárselo. Si quieren saber, pues, cómo conseguirlo o cómo conseguir a nuestros amigos originales, pues ya saben, estamos en nuestras redes y asimismo las invitamos y los invitamos a seguirnos, a continuar esta conversación. Si sabían de esta historia, si saben de las versiones originales, pues ya saben, me imagino que ya lo dijiste, entonces pues esas son nuestras invitaciones de siempre. Por ahora las dejamos y los dejamos con esta lectura y les deseamos una muy feliz noche. Ya saben, nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.